Buenas noches, bienvenidos a su noticiero educativo. Esta noche trataremos un tema bastante polémico en nuestra actualidad, que es el desempeño docente. Para eso tenemos dos invitados muy especiales. En este momento nos encontramos con la doctora Andrea Caicedo, que es una pedagoga bastante reconocida en nuestro país, quien actualmente trabaja con la Universidad Javeriana. Buenas noches, doctora Andrea. Buenas noches, Natalia. Doctora, quisiéramos que usted nos ilustre sobre algunos temas relacionados con el desempeño docente. Sí, así es, Natalie. Vamos a tratar un tema muy importante que es el docente como factor de calidad. En el campo educativo, la calidad se refiere al grado de acercamiento a los fines previstos. Dentro de la institución, el docente es el principal gestor del proyecto educativo, es quien vislumbra el horizonte, quien enseña el currículo y quien da una interacción permanente con el estudiante, le ayuda a orientar, a dirigir su proceso de formación. Es por esto que el desempeño docente se considera el factor preponderante en la calidad educativa. Muchas gracias, doctora Andrea. Ahora bien, hasta donde tengo entendido, la profesión docente tiene unos fundamentos teóricos y unas acciones sistemáticas. A lo que tenemos en nosotros conocimiento, vemos que la profesión docente tiene un conjunto de características, las cuales se pueden dividir en dos aspectos fundamentales, como lo dije anteriormente, que son los fundamentos teóricos y la acción sistemática. La profesión docente vemos que se fundamenta en el mejor patrimonio cultural, lo que es la filosofía, las ciencias, las artes, las tecnologías y el deporte. Y vemos que se realiza a través de un conjunto de acciones sistemáticas, pues en las cuales se lleva a cabo procesos de planeación, desarrollo, evaluación y control de procesos curriculares. Así es, Natalia. Otro tema importante en estos factores es el perfil docente. Entonces tenemos que el perfil docente se define como el conjunto de rasgos que caracterizan al docente profesional de la educación. La importancia de un perfil es que se constituye en un modelo a seguir en el proceso de formación y desempeño docente. Este perfil está compuesto por las competencias básicas y las competencias específicas. Primero se es persona y luego se es profesional. La formación de persona como ser integral está asociada al desarrollo de sus competencias básicas. La formación profesional está asociada al ejercicio de las competencias específicas propias de la naturaleza del ser educador. Ok, doctora Andrea, y bueno, quisiéramos nosotros, para nuestros televidentes, profundizar un poco más en cuanto a las competencias básicas y las competencias específicas. Entonces, tenemos que las competencias básicas se pueden denominar como aquellos patrones de comportamiento que los seres humanos necesitamos, pues, para poder subsistir y actuar con éxito en cualquier escenario de la vida. Esto requiere de una formación integral, la cual solo es posible si se afectan de manera positiva las dimensiones consideradas fundamentales, que son la dimensión biológica, la dimensión intelectual, la dimensión social y la dimensión intrapersonal. Ahora bien, en cuanto a las competencias específicas, pues tenemos que el docente como profesional posee algunas competencias específicas como propias para el desempeño de su labor. Entonces, como su labor es diversa, pues vemos que el docente tiene que actuar en diferentes campos. Tenemos que definir ahora bien los dominios globales de esas competencias. Existen 4 campos en los cuales el docente despliega su actividad, que son el entorno, lo institucional, lo pedagógico y lo intrapersonal. En cada uno de esos campos pues se puede definir las competencias específicas. Entonces, tenemos las competencias para interactuar de manera armónica con el entorno. ¿Estas a qué hacen referencia? Vemos que interactuar de manera armónica con el entorno institucional y con el contexto sociocultural, ejerciendo la autonomía, practicando la cooperación y el desarrollo de los lazos afectivos. Otra de las competencias que vemos en el docente es la de construir un ambiente propicio en pos de un proyecto educativo institucional.
Vemos que interactuar de manera armónica con los colegas y los demás miembros pues, de la comunidad educativa, trabajando de manera conjunta hacia la consecución de los grandes objetivos institucionales. Tenemos también la competencia para diseñar el desarrollo del currículo. Vemos que el diseñar el currículo, incluyendo los planes de estudio, de acuerdo con el contexto del estudiante y los lineamientos, los estándares y las demás normas preexistentes. El docente pues, debe orientar el desarrollo del plan de estudio con el máximo grado de eficacia y eficiencia. Ahora bien, por último, tenemos la competencia para reconocerse como profesionales docentes. Vemos que en esta competencia se desarrollan los conocimientos sobre la dinámica del proceso de cualificación y la forma de cómo se lleva a cabo la relación pedagógica con el estudiante. Allí pues se adquiere conciencia de los logros y las dificultades y se toman las decisiones adecuadas para mejorar su desempeño. Así es, Natalie. Pero también tenemos un tema muy importante que es la relación entre competencias del docente y del estudiante. Entonces, pues tenemos que las anteriores competencias, las específicas, le permiten al docente llevar a cabo su función para contribuir de manera notable al desarrollo de las competencias básicas del estudiante. Como es natural, el docente también requiere las mismas competencias con mayor nivel de desarrollo. Estas constituyen su formación de base. El directivo docente, bien sea coordinador, directivo, rector o supervisor, comparte las mismas competencias básicas y específicas del docente. Sin embargo, es muy particular su labor, ya que requiere además de una competencia especial. Ok, muchas gracias, doctora. Ahora bien, pues nosotros queremos también profundizar un poco en lo que hablábamos ahorita del desempeño docente. Así es. Entonces tenemos que el desempeño del docente se entiende pues como el cumplimiento de sus funciones. Ese se haya determinado por unos factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Entonces vemos que los factores asociados a los estudiantes son análogos a los del docente. O sea, las condiciones de salud, de nivel de preparación, de grado de motivación y compromiso. Esos factores dependen en buena parte de las condiciones familiares y ambientales en las cuales se desarrolla pues, el estudiante. Los docentes pueden inducir la motivación, ellos hacen que el plan de estudio sea llamativo, organizan las experiencias de aprendizaje de alto nivel de interacción y despiertan pues, el interés del estudiante y lo comprometen con su proceso de formación. Vemos que se pueden establecer dos niveles en los factores asociados al contexto, que son el entorno institucional y el contexto sociocultural. Vemos que se necesita un ambiente humano propicio que esté enriquecido con las relaciones de afecto, autonomía y cooperación. Y en cuanto al desempeño docente, pues vemos que está determinado por una intrincada red de relaciones e interrelaciones, en un intento que tienen por simplificar la complejidad, se podrían considerar tres tipos de factores, que son, primero, los asociados al mismo docente, segundo, los asociados al estudiante y por último, los asociados al contexto. Así es, Natalie. También tenemos lo que es el desempeño que se ejerce en los campos de acción o dominios globales. La labor que se desarrolla en el docente sobre sí mismo está relacionada con su formación y la información de su vida personal. En un nivel más privado, la organización de vida personal es primordial para que el docente pueda desempeñarse con entusiasmo. En un campo de mayor impacto, el desempeño en el aula de clase y también en los ambientes de aprendizaje como laboratorios, bibliotecas, patios y canchas deportivas. La acción que se desarrolla en el entorno institucional constituye también un campo de acción docente y actúa a su vez sobre dos áreas: el enriquecimiento del ambiente y el aporte al proyecto educativo. La acción del docente trasciende el ámbito institucional y se proyecta a un contexto sociocultural, el cual ya se ha inscrito en el establecimiento educativo. Esta labor se ejerce mediante las relaciones de otras instituciones de orden académico, artístico, deportivo y asistencial. Okay. Bueno, doctora Andrea, ahora pues nosotros hay algo que es
bastante interesante en este tema y que es muy discutido en los debates que se han dado al interior del Ministerio de Educación. Así y es ¿para qué se evalúa el desempeño docente? Entonces, quisiéramos contarle a nuestros televidentes, para que tengan un poco de claridad acerca de este tema, cuál es ese propósito de la evaluación del desempeño docente. Entonces, la evaluación del desempeño docente se halla definida como la estrategia para el mejoramiento de la calidad educativa en los países desarrollados, y este desempeño se evalúa con el fin de mejorar la calidad y cualificar la profesión docente. Vemos que la evaluación tiene unos propósitos pues, muy específicos, que son el diagnosticar, la motivación y la prospectiva. Entonces, en cuanto a lo que es el diagnosticar, pues se refiere a la descripción lo más objetivamente posible del trabajo docente en cuanto a cantidad y cualidad. En cuanto a la motivación, se despierta en el docente esa motivación en cuanto a los resultados le sirven para afianzar sus fortalezas y ganar autoestima. Y en la prospectiva, vemos que la información derivada de la evaluación le sirve al docente como base para diseñar proyectos de cualificación del personal. Dentro de esta evaluación también encontramos unos principios de la evaluación del desempeño docente. Esos principios son el punto de partida que le van a dar la solidez a los procesos de evaluación. Entonces, en esos principios encontramos, primero tenemos lo que es la confiabilidad. Vemos que la confiabilidad pues hace referencia al uso de procesos e instrumentos estandarizados y son validados, que permiten reflejar el estado real del desempeño docente y usar esos resultados de alto grado, y pues le da mucha seguridad y veracidad al proceso. Vemos también la universalidad. Esta se refiere al uso del lenguaje y el sistema de valores que tengan la misma interpretación, la significación en los diferentes contextos en los cuales pues se desempeña el docente. Hay otro principio, que es la pertinencia. Se relaciona con los aspectos que se evalúan en el momento en los cuales se realiza y el manejo de los resultados, y también pues tiene en cuenta los aspectos relevantes, sin entrar en detalle en este momento. Tenemos la transparencia, que es la que guarda la relación con la presentación de los propósitos, los criterios, los modelos, los procedimientos, los instrumentos y los resultados de evaluación ante la luz pública de la comunidad y de las autoridades educativas, pues para que cualquiera de sus miembros tenga acceso a esa información. Y por último tenemos la concurrencia. Esta pues hace referencia a la posibilidad de hacer coincidir los diversos miembros de la comunidad educativa en el proceso evaluador, con el fin de integrar pues la información y lograr una visión más completa de la evolución del sistema. Así es, Natalie, son principios muy importantes, pero también tenemos que tener en cuenta las características de la evaluación del desempeño docente. Así es. Para que la evaluación cumpla en forma objetiva los tres propósitos anteriores, los que vimos anteriormente, se hace indispensable que se cumplan las siguientes características. Tenemos la primera, que es la integral, y la diferencial. Es donde la evaluación, para ser integral, tiene en cuenta los diferentes campos de acción del docente, así como las condiciones materiales en las cuales se trabaja, pero también es diferencial en cuanto a analizar por separado cada uno de los aspectos y objetos de la evaluación. También es sistemática y flexible. La evaluación es sistemática porque guarda relación con los propósitos y líneas de trabajos del proyecto educativo y del currículo que se desarrolla. Asimismo, también es flexible, ya que toma en cuenta los aspectos muy particulares del docente, como actitudes, limitaciones y competencias individuales. También es participativa y formativa. La evaluación es participativa porque en ella interfieren los diferentes estamentos de la comunidad educativa, incluyendo el propio docente. Y por último tenemos que es continua y organizada.
Es continua al llevarse a cabo de manera permanente con base a los seguimientos que se realizan en los diferentes campos de acción. Doctora, pero me parece que dentro de esas características también tenemos lo que es la objetiva y la proactiva. Así es, Natalie. ¿Puedes explicarnos un poco de esto? Claro que sí. Entonces, como les decía, la objetiva y la proactiva, pues la evaluación es objetiva al intentar describir el estado real de los procesos en los cuales interviene el docente, eliminando el máximo riesgo de ser subjetivos. Y en cuanto a lo proactivo, es porque se orienta a la definición de planes de mejoramiento. Así es, Natalie, muchas gracias. Bueno, ahora bien, sabemos que hay unos modelos de evaluación, los cuales también son muy importantes dentro de todo el tema de la evaluación del desempeño docente, y en esos modelos queremos aclararles a nuestros televidentes que el modelo, tener un modelo, es contar con una estructura que permita evaluar el desempeño con parámetros pues previamente establecidos, de tal manera que el docente sepa de antemano qué se le va a evaluar, cómo, cuándo, para qué. Dentro de los modelos hay unos enfoques y unos modelos representativos. Entonces, tenemos que entre los modelos más representativos figuran el brasileño, de nuestro país acá vecino, acá en Sudamérica, sí. Está el cubano, el chileno, el de los Estados Unidos, el del Reino Unido y por supuesto el colombiano. Así es. Esos modelos de desempeños pues siguen varios enfoques. Entonces tenemos que los enfoques tenemos el perfil, los resultados, el comportamiento en el aula y la práctica reflexiva. Entonces, en cuanto al perfil, este hace énfasis a una serie de características del docente ideal, del que pues queremos tener actualmente en nuestro país, que tanto necesitamos. Este modelo generalmente es elaborado por juicios de expertos, como tenemos acá una experta en el tema, la doctora Andrea Caicedo. El otro modelo o enfoque es el resultado, los resultados. Este enfoque sigue el aforismo de por sus obras los conoceréis, bastante conocido. No interesa que sea el maestro en sí, sino cuál es el producto de su labor. Tenemos el otro enfoque que es el comportamiento del docente en el aula. El comportamiento del docente en el aula y los demás ambientes de aprendizaje hace hincapié en la forma en cómo el docente lleva a cabo las actividades de aprendizaje. Y por último, tenemos el enfoque de la práctica reflexiva, pues esta invita al docente a tomar conciencia diaria de su trabajo, observando sus ventajas y sus dificultades para ir en un proceso continuo de mejoramiento. Bueno, ahora quisiera que le diéramos la bienvenida a nuestro segundo invitado, el doctor Carlos Peñaranda, quien es docente actualmente en la Universidad Nacional de Colombia. Muy buenas noches, Natalie, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, pienso que el liderazgo o el desempeño docente es muy importante, puesto que es indudable que el maestro siempre ha figurado como líder en su quehacer de formador, y que su papel de liderazgo ha cambiado con el tiempo. Los nuevos modelos educativos que vivimos marcan un camino inédito, un rumbo nuevo en la educación. Ya es tiempo de que en este campo hagan nuevos compromisos los líderes educacionales para seguir motivando la interacción social entre los equipos de trabajo en el aula. Así es, doctor. Estoy totalmente de acuerdo con su opinión. Pero ahora pues quisiéramos saber qué piensan nuestros televidentes. Entonces los invitamos a que participen en nuestra encuesta virtual. ¿Cree usted que el desempeño del docente en Colombia es bueno o es malo? Entonces los dejamos con esta encuesta y en unos minutos volveremos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Regresamos con el noticiero educativo. A continuación, les presentamos los resultados de nuestra encuesta virtual. Y esto fue lo que los colombianos dijeron respecto a la pregunta: ¿usted cree que el desempeño docente en Colombia es bueno o malo?
De las 1.580 personas que votaron en línea, el 42% de los encuestados respondieron que es bueno. El 36% consideran que es malo y el 22% no sabe o no responde. Estos resultados indicaron que la calidad de la educación es proporcional al estrato socioeconómico. Los estratos 4, 5 y 6 consideran que su educación es buena. Sin embargo, los estratos 1, 2 y 3 calificaron su educación como mala o simplemente no tienen acceso al sistema educativo. De igual manera, esta encuesta relaciona la calidad de la educación con la infraestructura de las instituciones educativas, tanto privadas como públicas, reflejando así una alta carencia de recursos en las entidades públicas, perjudicando la calidad de la educación en los estratos más bajos. Sigan los resultados de esta encuesta enviando sus comentarios a través de nuestro hashtag Docentes en Línea. Y esto fue todo por el día de hoy. Sigan con nuestra programación y mañana los esperamos a la misma hora. Hasta pronto.